¿Y si tu ansiedad no fuera un error, sino una brújula desorientada buscando su norte? Quizá no lo has dicho a nadie, pero lo sientes a diario. Esa presión invisible en el pecho, ese cansancio que no desaparece al dormir, esa obsesión silenciosa por anticipar cada escenario posible. Has aprendido a creer que todo depende de ti, que si bajas la guardia un instante, la vida se desmoronará. Pero ¿de verdad es así? ¿Y si no fueras tú el que controla la ansiedad, sino ella la que controla tu necesidad de control? No estás solo en esto. Esa tensión sorda, esa pulsión que te roba la calma, es el eco profundo de una época que venera la previsión, la eficiencia, el rendimiento constante. Heredaste, sin darte cuenta, la promesa de que dominar cada aspecto de la existencia te mantendría seguro, protegido del caos. Pero esa promesa nunca se cumplió, y algo dentro de ti lo sabe. Por eso estás aquí ahora, porque en algún lugar de tu interior se abre lentamente una grieta en ese contrato invisible. Intuyes que quizás el secreto no sea esforzarte más, sino soltar. No sea anticipar, sino aceptar. No sea vencer, sino rendirte. Michel de Montaigne, un pensador que jamás pretendió darte respuestas, sino invitarte a observar con honestidad, sin saberlo, se convirtió en el guía perfecto hacia la serenidad. A través de sus ensayos, Montaigne descubrió que vivir en paz no consiste en tener certezas absolutas, sino en aceptar con serenidad la incertidumbre que habita cada instante. Este vídeo no es una técnica para eliminar la ansiedad, sino un encuentro sincero contigo mismo. Es un espejo en el que puedes observar cómo la ansiedad se sostiene en tu miedo al descontrol, y cómo, al soltar esa necesidad imperiosa de certeza, descubres una paz más auténtica y profunda. Te invito a abandonar por unos momentos la armadura pesada del control, a abrazar la incertidumbre no como enemiga sino como aliada, a permitirte no saber, a descubrir que quizás rendirse no es perder, sino liberarte, porque cuando sueltas la ansiedad, descubres que el camino siempre estuvo abierto para ti. Hay dolores que no gritan, pero pesan. Hay tensiones que no paralizan, pero encogen lentamente la vida. Hay nudos tan antiguos que han olvidado su origen, y sin embargo siguen apretando. La ansiedad rara vez entra por la puerta principal. No, se presenta como invasora, sino como aliada. Viene disfrazada de responsabilidad, de compromiso, de amor al detalle. Se instala como un deber silencioso. Tienes que hacerlo todo bien, tienes que prever, anticipar, no puedes permitirte fallar. Al principio parece una virtud, una forma de estar alerta, de ser útil, de tener el control. Pero ¿cuándo dejó de ser útil y empezó a ser jaula? No se nota de inmediato. No hay un quiebre dramático, sino una acumulación sorda de pequeñas contracciones del alma. Te das cuenta un día cualquiera, en medio de una rutina común, cuando algo dentro de ti, un músculo que no sabías que existía, está exhausto. Pero no puedes explicarlo. No hay una causa clara, no hay una razón concreta. Solo ese vacío tenso, esa constante vigilancia interior, como si algo pudiera salir mal en cualquier momento, incluso cuando todo parece estar bien. La ansiedad, cuando ya no tiene nombre, se convierte en paisaje. Y es ahí cuando se vuelve más peligrosa. Empiezas a construir tu vida en torno a ella. Ajustas tus relaciones, tu trabajo, tu descanso, incluso tu espiritualidad, a ese imperativo oculto, mantenerlo todo bajo control. Te vuelves experto en prevención emocional. Analizas conversaciones antes de que ocurran, piensas en posibles futuros con una precisión quirúrgica, prevés rechazos, errores, pérdidas. Y si algo escapa a ese radar interno, lo sientes como una amenaza directa, porque lo impredecible duele, lo inesperado desestabiliza, lo incierto es peligro. Pero esa voz que narra catástrofes posibles no eres tú. Es la ansiedad buscando salvarte, aun cuando ya no hay amenaza. Y sin embargo, la escuchas como si fuera tu conciencia más fiel. Has convivido tanto con esa narrativa que se ha confundido con tu identidad. Ya no sabes cómo sería vivir sin ese murmullo constante de anticipación.
Ya no sabes cómo sería tomar decisiones sin tener que proyectar cada una de sus consecuencias futuras. Ya no sabes cómo sería confiar. La ansiedad no siempre necesita un motivo. A veces, su única fuente es el miedo de perder el control sobre lo que no puedes controlar. Y esa es la paradoja. Cuanto más intentas dominarlo todo, más dominas tu energía vital, más oprimes tu capacidad de fluir, más restringes tu respiración emocional. Montaigne no usó la palabra ansiedad tal como la entendemos hoy, pero conocía su esencia. En sus ensayos, él mismo se describía como un hombre inquieto sin razón, sorprendido por la fragilidad del cuerpo y del pensamiento. Un hombre que se preguntaba constantemente cómo vivir sin torturarse por lo que no podía entender ni prever. Él descubrió algo que tú también puedes intuir. La ansiedad no se disuelve con fuerza, sino con permiso. No se conquista, se observa, se nombra, se abraza, porque aquello que se nombra empieza a perder el poder de controlarte desde la sombra. Y tal vez este sea el primer paso del camino, ver el nudo, no para cortarlo, sino para comprender de qué está hecho. Tal vez no se desate todo hoy, pero cuando ves ya no estás ciego, y cuando dejas de luchar ciegamente, algo empieza a aflojarse por dentro. La ansiedad no nace en la adultez. Es sembrada en la infancia, regada por silencios, abonos invisibles y miradas que sin querer enseñaron a temer. Ningún niño teme al caos hasta que alguien le advierte que el caos es peligroso. Ningún niño desea controlar el futuro hasta que descubre que su bienestar depende del humor ajeno, del resultado, de la aprobación. Y así comienza el condicionamiento. Primero es emocional, luego se vuelve estructural. Todo empieza cuando la espontaneidad, natural del ser, se encuentra con un entorno que no la sabe sostener. No llores, compórtate, hazlo bien o decepcionarás. Tienes que estar preparado, no seas un problema. No son frases malintencionadas. Muchas veces son susurros heredados de generaciones enteras que tampoco supieron cómo habitar la incertidumbre. La ansiedad se instala primero como una estrategia de supervivencia afectiva. El niño aprende pronto que ser amado a veces depende de cumplir con ciertas expectativas, de no causar molestias, de no desbordarse. Aprende a predecir el ambiente antes de actuar, a leer el estado de ánimo de sus figuras de apego, a controlar sus impulsos, a anticipar reacciones. Y ahí se planta la semilla. Si no estás alerta, algo malo pasará. Lo que al principio es un acto de adaptación se vuelve luego un estilo de vida, pero nadie nota que algo están haciendo, porque desde afuera aparece madurez, responsabilidad, inteligencia emocional. Nadie sospecha que detrás del niño aplicado y del adolescente funcional hay un pequeño ser cuya brújula interna ha sido alterada. Ya no vive lo que vive, se prepara para lo que podría vivir. Y cuando ese niño crece ya no recuerda por qué empezó a sentirse así, solo sabe que la tensión está ahí, que necesita prever, controlar, responder, que no puede entregarse plenamente a lo que ocurre, porque una parte de sí está siempre calculando lo que vendrá. Cultura, escuela, familia, cada uno refuerza de forma distinta la creencia de que el mundo es un campo minado, donde solo sobrevive quien se anticipa. Se premia al que prevé, al que rinde, al que nunca falla. Se refuerza el ideal del todo bajo control, sin mencionar que eso exige una mutilación constante de la espontaneidad. Y entonces llegamos a la adultez convencidos de que ser responsables es vivir en guardia. Pero, ¿quién nos enseñó a simplemente estar? ¿Quién nos permitió equivocarnos sin vergüenza? ¿Quién nos abrazó en el error sin exigir corrección inmediata? En esa ausencia creció la ansiedad. Y mientras tanto, tú creciste también, con una vida que parece plena en lo externo, pero íntimamente marcada por una sensación de deuda. Como si siempre estuvieras por resolver algo, por prevenir algo, por prepararte para algo. Nunca suficiente, nunca en paz. La urgencia de prever, de controlar, de anticipar, tiene raíces profundas que no se deshacen con fuerza de voluntad.
necesitan ternura, reconocimiento. Necesitan que te mires no solo como alguien que tiene ansiedad, sino como alguien que fue entrenado para no confiar en el presente. Montaigne, en sus ensayos, no da respuestas, pero ofrece algo más valioso. Se confiesa humano, se muestra titubeante, contradictorio, a veces perdido, y ahí reside su potencia, porque te recuerda que no necesitas ser infalible para ser digno, que puedes habitar la imperfección sin que eso te quite valor. La ansiedad, entonces, ya no es el enemigo. Es la memoria viva de un niño que necesitó prever para sentirse seguro, y que hoy al fin puede comenzar a soltar. No todo se desarma con saberlo, pero algo empieza a moverse cuando comprendes que no es tu culpa, que no estás roto, que solo aprendiste a sobrevivir, y que ahora estás empezando a vivir. Hay un punto en el que la mente ya no puede seguir sosteniendo la ficción del control sin quebrarse. No lo anuncia con estruendo, no se manifiesta en forma de revelación súbita. Es más bien un cansancio sutil, un desgaste de fondo, una grieta que se abre en el muro de la hiperconsciencia. Y ahí, justo en ese umbral donde las respuestas aprendidas dejan de funcionar, aparece una figura inusual, serena, desprovista de pretensión y autoridad, Michel de Montaigne. No como filósofo que enseña, sino como ser humano que observa su propio caos sin tratar de negarlo. Montaigne no escribió para demostrar nada, escribió para respirar, para entenderse, para tener un lugar donde pensar sin necesidad de llegar a conclusiones definitivas. Sus ensayos no son tratados ni doctrinas, son confesiones lúcidas, tentativas humildes de explorar el alma humana con una linterna de papel. Mientras la ansiedad moderna clama por técnicas, métodos y certezas, Montaigne susurra una verdad olvidada. Vivir no es resolver, es habitar. Y habitar implica tolerar el no saber. En una época atravesada por guerras religiosas, epidemias y crisis políticas, Montaigne no buscó refugio en la fe ciega ni en la razón absoluta. Su refugio fue la duda, pero no una duda paralizante, sino una duda que libera. La duda como arte de vivir, la duda como renuncia al dogma, como gesto de humildad radical ante la complejidad de la vida. Mientras los sistemas filosóficos luchaban por imponer una visión cerrada del mundo, él proponía otra cosa: escucharse, reconocerse en la contradicción, asumir la fragilidad sin vergüenza. El pensamiento de Montaigne no viene a eliminar tu ansiedad, pero sí a ofrecerle un entorno donde dejar de pelear. Él mismo confiesa en sus textos sus ataques de angustia, su miedo a la muerte, su inseguridad ante el juicio de los demás. No se esconde detrás de una máscara de sabiduría. Su honestidad es su sabiduría, y al exponerse sin adornos, nos invita a hacer lo mismo. La ansiedad necesita un suelo fértil para multiplicarse. La exigencia de control, la presión de estar bien, el mandato de tener una respuesta para todo. Montaigne arranca esas raíces al proponer algo subversivo: no tener que saber, no tener que resolver, no tener que estar seguro. ¿Qué ocurre cuando ya no necesitas estar completamente bien para sentirte digno? ¿Qué ocurre cuando no haces de tu tranquilidad una meta, sino un permiso? El arte de vivir sin certezas no es una idea romántica. Es una disciplina de la aceptación, y aceptación no es resignación. Es la capacidad de mirar al presente sin exigirle que se transforme para que tú estés en paz. Montaigne practicaba esta forma de presencia al detenerse en las cosas más simples, cómo duerme, cómo conversa, cómo cambia de humor, cómo se equivoca. No buscaba grandes verdades, solo quería vivir con un poco más de honestidad. Eso es lo que hoy nos falta. Y es lo que, sin saberlo, buscamos detrás de nuestra ansiedad crónica. No una solución, sino un permiso. El permiso de ser humanos sin tener que justificarnos todo el tiempo. El permiso de fallar, de no prever, de sentir sin comprender. El permiso de no tener control, sobre todo sin que eso signifique que el mundo se va a derrumbar. Montaigne descubrió que quien suelta la obsesión por la certeza
abre espacio para una forma de sabiduría más profunda, la sabiduría de la experiencia directa, la que no necesita explicarse, solo vivirse. Y eso es lo que empieza a nacer en ti cuando te detienes un instante y dejas de pensar en cómo deberías sentirte. Cuando simplemente te observas, como él lo hizo, con curiosidad compasiva. Cuando entiendes que tú no eres tu ansiedad, sino el espacio donde ella ocurre. Un espacio mucho más vasto que cualquier pensamiento. No es casual que Montaigne se retirara a su torre para escribir, no para aislarse del mundo, sino para escucharse mejor. En ese acto hay una metáfora poderosa. A veces retirarse no es huir, sino volver. Volver a una intimidad olvidada. Volver a ese lugar dentro de ti, donde no necesitas controlar nada para estar en casa. Vivimos como si tuviéramos que tener respuestas todo el tiempo. Y esa exigencia, silenciosa pero constante, asfixia. Montaigne nos recuerda que podemos respirar incluso cuando no sabemos a dónde vamos, que el camino no siempre necesita un mapa, que hay una forma de andar que no busca destino, sino presencia. Por eso su figura reaparece hoy, en medio del ruido como un faro inesperado. No ilumina el futuro, ilumina el ahora. Nos dice sin decirlo, deja de intentar resolver tu ansiedad. Escúchala. Ella no te pide soluciones, te pide atención, te pide pausa, te pide presencia, y tú puedes ofrecértelo. No necesitas escribir ensayos para seguir a Montaigne. Basta con que te detengas, aunque sea por un minuto, y te permitas no tener que estar bien, porque quizás en ese simple gesto comience a revelarse otra verdad. La ansiedad no se disuelve con fuerza, sino con comprensión, y comprender, como él lo supo, es una forma sutil de amar. No necesitas un diagnóstico para saber que algo dentro de ti vive en tensión. Lo notas en los gestos más simples, en la manera en que miras el teléfono antes de levantarte, en la inquietud que aparece cuando no hay notificaciones, en la urgencia con que revisas el reloj, aunque no haya nada verdaderamente apremiante. La ansiedad hoy no se anuncia con grandes crisis. Se desliza suavemente en los ritmos cotidianos hasta volverse una segunda piel. Ya no grita. Se ha vuelto norma. No siempre supiste que esto tenía nombre, porque no parece dolor, no parece miedo, no se siente como lo que esperabas de una crisis. Es solo esa vibración constante bajo la superficie, esa incapacidad para simplemente estar, como si hubiera una voz invisible apurándote, exigiendo que hagas algo más, algo mejor, algo ahora. Una sensación tenue pero incesante de estar por detrás, de estar llegando tarde a algo que ni siquiera sabes qué es. La ansiedad se ha vuelto funcional. Vive camuflada en la productividad, en la eficiencia, en el tengo muchas cosas que hacer. Es el disfraz perfecto para una época que idolatra el movimiento sin pausa. Hoy, estar ocupado no solo es una necesidad, es una identidad. Y esa identidad necesita alimentarse. Más tareas, más pantallas, más interacciones, más proyectos. El silencio ya no es hogar, es amenaza. Pero hay señales, señales que no siempre ves pero que te habitan. Te cuesta dormir o te despiertas con sobresaltos. Comes rápido o postergas el hambre. No puedes estar solo sin sentir incomodidad. Miras una serie pero no logras concentrarte. Tu cuerpo está presente, pero tu mente no encuentra descanso. La ansiedad, aunque invisible, ocupa espacio. Está en la forma en que planeas cada encuentro social, en el miedo a decepcionar, en el agotamiento después de hablar, en la necesidad constante de explicar por qué estás cansado sin haber hecho nada. Y sin embargo, haces mucho, demasiado. Porque detrás de cada acción hay una urgencia. Demostrar que puedes con todo, que no fallas, que estás bien. La ansiedad ha ocupado el lugar de la autoestima. Ya no sabes si vales por lo que eres o por lo que haces, y por eso haces y haces y haces. Porque parar sería sentir el hueco, y eso da vértigo. La vida moderna ha creado un ambiente perfecto para la ansiedad. Redes sociales que comparan sin tregua. Correo electrónico que nunca duerme. Notificaciones.
que te exigen respuestas inmediatas, ritmos que no respetan el cuerpo ni el alma. Todo está diseñado para mantenerte alerta, para que confundas velocidad con valor, para que creas que quien descansa pierde. Montaigne habría mirado este escenario con melancólica claridad. En su tiempo, ya intuía que el ser humano tiende a huir de sí mismo. Él veía en los viajes, en la acumulación de saberes, en los compromisos sociales, no siempre una búsqueda noble, sino muchas veces una forma de evasión. Nos ocupamos en mil cosas para no tener que mirarnos, decía. Lo que él diagnosticó en su soledad renacentista, hoy se ha convertido en estructura social global. Vivimos hacia afuera, hacia la aprobación, hacia la imagen, hacia el resultado. La ansiedad no solo es una emoción, es una cultura. Y tú sin saberlo la repites, en cómo hablas, en cómo escribes, en cómo piensas, en cómo te preparas para fallar antes de intentarlo, en cómo te criticas antes de permitirte sentir. Has aprendido a anticipar el rechazo antes de que ocurra, a interrumpir tu deseo antes de expresarlo, a medir cada gesto con el termómetro del ¿qué van a pensar? Y sin embargo, te preguntas por qué no puedes respirar. La ansiedad moderna no pide soluciones, pide conciencia, porque mientras sigas creyendo que tu ritmo es normal, no vas a querer soltarlo. Vas a defender tu estado como si fuera parte de ti. Vas a justificar tu hiperactividad como necesidad. Vas a pensar que el problema eres tú, cuando en realidad es la estructura en la que vives. La pregunta no es ¿cómo me curo de la ansiedad?, sino ¿cuántas de mis acciones diarias están alimentadas por ella? ¿Cuántas decisiones tomas desde el miedo a no ser suficiente? ¿Cuántas veces eliges el camino más rápido? No porque lo desees, sino porque no soportas el silencio de esperar. ¿Cuántas veces tu cuerpo dice basta y tu mente responde un poco más? No puedes cambiar todo el sistema, pero puedes empezar a desobedecerlo en lo íntimo. Detenerte 5 segundos antes de responder. Respirar antes de mirar el móvil. Preguntarte si ese sí que vas a decir es realmente tuyo. Decidir no estar disponible todo el tiempo, no para aislarte, sino para reconectar. Montaigne no te diría abandona el mundo, te diría entra en ti sin miedo, no para encontrar respuestas, sino para desarmar las preguntas que ya no te sirven, para descubrir que no tienes que estar a la altura de nada, que no estás atrasado, que no estás roto, que el camino no es afuera. El rostro de la ansiedad en la vida moderna tiene 1000 formas, pero el antídoto no es huir de ellas. Es mirar con honestidad y ternura. Es decir, esto también soy yo, pero no todo lo que soy. Es aprender a vivir con la incomodidad sin intentar anestesiarla con velocidad. Es atreverte a quedarte quieto, incluso cuando todo a tu alrededor exige prisa, porque quizás, y solo quizás, la quietud no sea una renuncia, sino el primer acto real de libertad. Llega un momento en el que ya no puedes sostener más la tensión, pero tampoco puedes seguir huyendo. Has probado ambos caminos, el de resistir y el de escapar. Has llenado tus días de ocupaciones para no sentir. Has recurrido a técnicas, a mantras, a consejos, esperando que alguno te devuelva la paz. Has buscado respuestas como quien escarba la arena con las manos desnudas, con la esperanza de encontrar tierra firme debajo. Pero nada ha sido suficiente, porque la ansiedad no desaparece cuando cambias el escenario, desaparece, o más bien se transforma, cuando cambia tu relación con ella. Y esa transformación no se parece a la victoria, se parece a la rendición, no a la rendición de los derrotados, sino a la rendición de quienes ya no necesitan ganar. Rendirse no es ceder, es aceptar que la lucha interna es lo que te ha mantenido atado. Toda ansiedad es, en el fondo, una súplica de seguridad. Pero no hay seguridad donde todo cambia, donde todo escapa, donde todo fluye. Y la vida es precisamente eso, un flujo constante, una trama de variables incontrolables. Vivir queriendo garantizar el desenlace de cada paso es una forma de morir, antes de haber vivido. Rendirse es entonces aceptar la naturaleza abierta de lo real. Y esa aceptación no es resignación, sino madurez espiritual. Montaigne, desde su soledad reflexiva,
comprendió que solo quien se permite la contradicción puede habitarse con honestidad. Solo quien renuncia a las certezas puede estar en paz con su humanidad. Porque ser humano no es estar bien, ni tener todo claro, ni caminar siempre con paso firme. Ser humano es muchas veces no saber qué hacer con lo que sentimos, pero en lugar de forzarnos a salir de ese estado, podemos elegir quedarnos allí, respirarlo, acompañarlo, nombrarlo sin juicio, escuchar lo que esa ansiedad quiere decir, no como síntoma que hay que erradicar, sino como parte que busca reconciliación. Lo que descubres en ese espacio es algo que no se puede enseñar, que cuando dejas de intentar controlar todo, no ocurre el caos que temías. Ocurre el alivio. La ansiedad pierde fuerza no porque desaparezca, sino porque deja de tener que protegerte de todo. Le das otro lugar, no como dueña de tu voluntad, sino como mensajera de una herida que ya no necesita esconderse. Y ahí, en esa tregua contigo mismo, comienza a abrirse el camino. No un camino externo, lleno de promesas, metas o validaciones. Un camino interno, silencioso, honesto, innegociable. Empiezas a notar que puedes decir no sin miedo, que puedes descansar sin culpa, que puedes detenerte sin sentir que estás fallando, que no necesitas entender todo para seguir, que hay paz en no forzar. En este nuevo territorio, vivir no es un esfuerzo constante, es un acto de presencia. Ya no te defines por tu ansiedad, tampoco por tu productividad ni por tu capacidad de prever. Empiezas a confiar en algo más esencial, tu capacidad de habitar lo que hay sin tener que transformarlo todo el tiempo. Michel de Montaigne no dejó fórmulas, pero dejó testimonio. Su escritura es una huella de cómo vivir sin certezas puede ser no solo posible, sino profundamente liberador. Él no quiso ser maestro, y sin embargo, nos enseñó a ser más compasivos con nuestra propia incoherencia. Hoy, tú puedes hacer lo mismo contigo. No necesitas cambiar radicalmente. Solo necesitas girar la mirada, dejar de preguntarte cómo vencer la ansiedad y empezar a preguntarte cómo podrías acompañarla, cómo podrías escuchar lo que quiere mostrarte sin correr a solucionarlo. ¿Cómo podrías confiar en que incluso en medio del malestar hay algo en ti que sigue intacto? Este es el camino que se abre cuando sueltas, cuando eliges no huir, pero tampoco pelear, cuando te sientas contigo mismo sin máscaras, sin exigencias, sin la necesidad de estar bien, y en ese gesto tan simple como radical descubres lo que siempre estuvo ahí, que el camino no está fuera, el camino eres tú, y tú siempre has estado abierto. Si este video resonó en ti, no es por lo que te dijimos, es porque una parte de ti ya lo sabía. Ya sospechaba que la paz no llega por esfuerzo, sino por presencia. Ya intuía que hay sabiduría en detenerse, aunque todo a tu alrededor te pida velocidad. Ya estaba lista para soltar la cuerda del control y comenzar a caminar desde otro lugar. Este no es un final, es una puerta, una invitación a rendirte no para perder, sino para dejar de perderte. Una oportunidad de hacer silencio, no por debilidad sino por valentía. Ahora, ¿te atreves a soltar? ¿Te atreves a dejar que el camino finalmente se abra?